Señor los bendiga a todos en esta tarde. Está Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Tenemos un tema muy interesante. Estamos en los últimos tiempos, así que el tema de hoy se titula Señales Finales. Vamos a comenzar el programa con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me concedes. Como siempre, Señor, siempre vengo delante de ti, Señor, porque separada de ti nada puedo hacer. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes de una forma especial, que tú prepares el ambiente, Señor. Todo aquel, Señor, que esta palabra alcance. Señor, unge sus oídos para escuchar, que no es lo mismo como para oírlo, Señor, sino poner atención a lo que tú quieres hablar en estos momentos. Pido, Señor, que tú te glorifiques. Yo ato, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús todo lo que no es tuyo, todo lo que trate de impedir, Señor, que esto llegue a los hogares, a los corazones, a las mentes, Señor. Pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, señales finales. Y hablamos de señales, pero vamos a ver de dónde se origina la palabra señal. Primeramente voy a leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues si entendemos eso, vamos a entender de qué forma, por qué Él instituyó, por qué Él creó ciertas cosas. Y no es para el pensamiento que nosotros tenemos de Él, no es. Vamos a comenzar con el capítulo 1, libro de Génesis, el semillero, y vamos a el versículo 14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan. Esta parte de aquí, muy importante. Déjame subrayarle esto. Dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ok. Yo cuando yo comienzo, ya que mi programa comienza en inglés, el primero que yo hago, hay veces que lo traduzco en español y hay veces que yo lo cojo de la misma información que yo tengo. La palabra creó, la palabra es bara, que significa ponerle forma o hacerlo, formarlo de tal forma. Génesis 1:14 te habla de 4 cosas. Vamos de nuevo. Ok. Tenemos señales, la palabra. Ok. Señales para las estaciones, días y años. Y vamos a ver qué significa. Siempre voy a lo original. La palabra del Señor, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y arameo. Esos son los 2 lenguajes principales, mayormente en hebreo, pero hay áreas de la escritura en donde está en el lenguaje arameo, porque es el lenguaje que hablaba
vamos a decir, en el libro de Daniel. Por eso es que se le pidió al pueblo de Israel, por medio de Nabucodonosor, se le pidió jóvenes que eran sabios aún en su lenguaje, porque uno hablaba en hebreo, el otro en arameo. Y de ahí tenemos a Daniel y los 3 jóvenes que llegaron en el exilio. Ok, vamos con la palabra señales. La palabra señal significa una marca que distingue, es decir, algo que va a sobresalir. Vamos a buscar en Isaías capítulo 7 y vamos a ver, porque aún esa misma palabra es usada en Isaías capítulo 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Otra vez: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Está hablándole al pueblo de Israel. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El segundo se encuentra en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una señal es una marca que distingue un tiempo en particular. Vamos a ver la palabra Simeón o Ian, que tiene que ver con el tiempo. Vamos a ver en Mateo 16, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 1 al 3. La demanda de una señal. Hay muchas de las Biblias que tienen el título encima. Da referencia también en Marcos 8, 11 a 13, Lucas capítulo 12, 54 al 56. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. La palabra tentar en este caso sería para probarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y ¿saben una cosa? Que nosotros estamos en la misma situación. Estamos en estos tiempos que el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, no sabe distinguir. Cuando uno está adiestrado, como vamos a decir en un ejército, enseñan ciertas cosas y entre ellos hay un código y hay unas señales
estas personas lo practican tanto que cuando se le da una señal, sea una señal con la mano, como lo que hace el hijo mío cuando es tiempo de yo comenzar mi programa, él me da una señal y yo sé que significa que yo tengo que comenzar a presentarme para comenzar el programa. Entonces, él le está diciendo, ¿cómo es posible? Ustedes conocen, si mira cualquiera de nosotros mirando, como aquí en Massachusetts, yo estoy mirando afuera, aún con un poquito de sol, pero se ve bastante nublado. Quiere decir la posibilidad de que comience a llover. Y como estamos en estos tiempos en donde las señales finales está sucediendo unas cositas que son diferentes, que de la nada hay unos cambios radicales. Y vamos a ver por las palabras qué significa, ¿verdad? Ok. Ahora, la palabra semión significa indicar una señal, una ocurrencia inusual, trascendiendo de un curso de la naturaleza. Es decir, hay una gran diferencia cuando dice, va a haber lluvia. Nosotros podemos distinguirlo. Pero cuando va a haber un tornado, un huracán, cosa de la naturaleza que es más allá, entonces hay un aviso, ¿verdad? Y eso es lo que significa que cuando hay una señal, algo que deja una marca que distingue de todas las demás cosas. Ahora en estos tiempos se está hablando mucho de lo que se llama en inglés blood moon. La luna que se ve como si estuviera sangrando. Y puede ser común, puede ser en particular. Nosotros que seguimos la profecía entendemos, ¿verdad? Ciertas cosas que se van a ver, que entendemos, estamos en los últimos tiempos, pero no es el que se habla como en el libro de Apocalipsis, que muchas cosas simultáneamente se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre. Todas estas cosas que señala algo en particular viene siendo una señal que se distingue de lo común. Ok, vamos de nuevo a Génesis capítulo 1, porque estamos sacando las palabras que tiempos, estaciones en inglés sería season, que viene siendo sazón. Nosotros usamos también la palabra sazón. Ok. Vamos a la definición o la pronunciación es moad, que significa un tiempo señalado, pero también es señalando las fiestas sagradas. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2, porque le estoy dando la definición cuando se trata en hebreo y ahora yo voy a señalar para que entiendan cuál es la palabra que significa lo mismo según el versículo. Ok, capítulo 5, 1 al 2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones
No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí se está refiriendo y hablando de nosotros. Se habla de persecución, se habla de tribulación y se habla en la Biblia la gran tribulación que nosotros tenemos que distinguir uno del otro. Muchas personas que se creen que lo van a pasar bien chévere, que ya todo cayó en su lugar, ahora yo me puedo tirar para atrás, pero hay un tiempo señalado y estamos nosotros en los últimos señales finales para estos tiempos que estamos viviendo ahora. Ok. La palabra que dice aquí tiempos, la palabra es ahí cronos. Es un tiempo en particular, un periodo en particular, una ocasión especial. Entonces también buscamos lo que se habló de sazón y se habló de días. Y la palabra es yom, que significa 24 horas. Un periodo de 24 horas. Hay veces uno dice, se ha cortado el tiempo, parece que yo me levanto, como vamos a decir al comienzo de la semana. Yo en particular no cuento el domingo. El domingo yo no tengo la persona indicada como para cuidar a mi esposo, porque él está en una cama por un derrame cerebral. Para mí, yo comienzo el lunes, porque ahí de lunes a viernes es cuando, ¿verdad?, todo cae en su lugar. Pero cuando yo me doy cuenta, ahora mismito, estoy haciendo mi programa y esto termina aquí. Y de momento ya estoy viendo al hijo mío que viene a las 12, que comienza la madrugada. Y cuando me doy cuenta, ya me levanté, el día siguiente empieza la hija mía. Son 24 horas. Nosotros decimos día y noche. 24 horas exactamente, día y noche. Yo estaba hablando con mi esposo sobre la idea de que todo el mundo peleando, que si el primer día resucitó el Señor, y entonces uno tiene que pensar un poco. La palabra no dice que las mujeres, dice que llegaron a donde supuestamente echaron, ¿verdad?, en la tumba el cuerpo de Cristo, lo enterraron, pero no dice que Él resucitó en ese momento. Porque la celebración, hablando de los tiempos sagrados, acuérdense que era la Pascua y 24 horas, un día completo, te dice un día y la noche, son 24 horas. Entonces, para decir exactamente, la Biblia no te dice que resucitó el primer día. Te dice que las mujeres llegaron y ellos estaban en una fiesta sagrada. Ellas no podían romper porque cogía una semana completa. Ustedes tienen que buscar en Éxodo para ver exactamente cómo el Señor señaló, porque Jesucristo era el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así que no podía el Señor cambiar las cosas porque Él no es un Dios de confusión. Así que la palabra days o días es yom y significa 24 horas completo. Entonces está la palabra años, que es la palabra
Shané o Shaná, que significa repetir, hacer de nuevo, cambiar o alterar. ¿Cómo cae esto? Cada año, ¿verdad? 12 meses, cuando llega el entrante, nunca vamos a encontrarnos con lo mismo. Siempre va a haber un cambio. El tiempo se está desarrollando. Se tiene que cumplir las profecías. Nosotros tenemos que ver algo diferente, algo que marca, algo que distingue. Entonces, este es el tiempo en donde si uno busca en internet y uno busca la fecha en donde tal nación tuvo una desgracia, búscate todo lo que sucedió en el mismo tiempo de ese día. Ustedes se van a dar cuenta que no es solamente la noticia de esa nación, que cuando cae la devastación, cae en diferentes lugares, a la misma vez, el mismo día, la misma semana. Esas son las señales finales. Algo que se va a ver mundialmente, no aquí en los Estados Unidos y no en Puerto Rico, no. Va a afectar a todos porque hay un cumplimiento de la palabra del Señor. Vamos a ver Isaías. Me siento como que si estuviera hablando de lo mismo en español. Lo que pasa es que a mí me gusta coger mi tiempo para hablar con mi esposo, la persona que le da stroke, un derrame cerebral, necesitan enfocar. Y yo creo que la mejor forma de enfocar en la palabra de Dios, que es vida, para que la mente desarrolle de nuevo, porque ellos como que se le olvidan ciertas cosas. Y así yo estaba platicando con él y le estaba dando aún las definiciones, cómo se decía en hebreo, en griego, para que aprenda. Ok, vamos a Isaías capítulo 1. Y lo voy a leer desde el primer versículo hasta 3. Y dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Quiere decir que estaba, ¿verdad? Estaba en todo eso. Dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Nosotros no estamos en tiempos diferentes. Estamos viendo lo que se llama anarquía, la rebelión de las leyes contra la ley, porque la gente se cree que las leyes que están en la tierra es solamente del hombre, pero viene de Dios porque hay restitución. Si uno quebrantaba una ley, tenía que pagar por muerte. Va a haber siempre consecuencias, lo mismo como la ley de la tierra, cuando se trata de una persona que está bebiendo, maneja un carro, hay un accidente, mueren gentes o gentes son heridos. La ley te dice que tú tienes que pagar por eso, se llama retribución. Hay unas consecuencias cuando uno comete infracción de la ley. Así que dice, el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Oye bien, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Entonces él dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La palabra por
conocimiento. La palabra es yadé, para percibir o para distinguir. Le está diciendo el buey, que es un animal, y el asno, que es un animal, discierne, conoce. Las ovejas conoce su dueño, conoce la voz, no se va a ir con otra persona. El animal pierde ese discernimiento cuando se enferma. ¿Sabe una cosa? Que el pueblo del Señor está en la misma condición. Se ha enfermado en tal forma que no conoce su pastor, que es Jesucristo. Él dijo, mis ovejas conocen mi voz. Pero el pueblo del Señor no puede distinguir. Entonces él dice, el buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor, no se va a meter donde no pertenece. Reconoce de dónde come. El pueblo del Señor en estos tiempos no entiende las señales finales. Está comiendo cosas que está envenenando su mente. Mira lo que dicen Oseas, algo muy parecido. Capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A mí me gusta en inglés, en Isaías, la palabra dice no solamente el conocer, sino considerar. La palabra considerar es bin. Significa tener visión interno. Es como entender cosas, como cuando uno analiza las cosas. Ser o poner atención. Entonces, la palabra aquí de conocimiento en Oseas 4:6 es la palabra daeth, que significa percepción, sabiduría, discernimiento. ¿Sabe? Hay un discernimiento que es natural en el humano. Estaba hablando con mi esposo y yo le decía, un padre está cocinando, tiene la estufa prendida, le da aviso a su hijo. El niño tiene que discernir y conectar que la estufa es sinónimo a uno quemarse. Porque si uno pega la mano o el dedo y hay fuego, pues se va a quemar. Entonces puede ser que en un momento dado usaron la estufa, estaba apagado, pero estaba recientemente usado, y la criatura puso su dedo, tocó con su mano, lo palpó y le quemó. Esa criatura no dejó su mano pegado ahí, brincó y saltó y se recordó. La próxima vez que se acerca a una estufa, entiende, discierne que si lo toco está caliente, me voy a quemar. Mira lo que dicen en Eclesiastés.
capítulo 8, versículo 5 al 6 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Qué mandamiento? Pues el mandamiento significa la ley de Dios. Tenemos lo que se llama el decálogo, es decir, los primeros cuantos pertenece a Dios. Y entonces de ahí en adelante, en donde dice honrará a tu padre y tu madre, y entonces habla del prójimo. Aún padre y madre son prójimos. Uno pertenece a Dios mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces en Mateo capítulo 22, si no estoy equivocada, él dice, el segundo es importante también. Y se trata del prójimo. De esos dos hay un sentir de los profetas, de lo que está escrito. Depende de esos dos. Es decir, que él lo condensó, pero él no lo quitó. Nunca quitó su ley, porque aún, como yo dije, las leyes de la tierra vienen directamente de Dios. Tiene que haber una retribución. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Porque él está hablando literalmente de eso. Discernir es tener precaución, reconocer y observar. El tiempo es pronunciando un periodo de tiempo, un tiempo señalado. Y entonces la palabra juicio, la palabra mishpat, significa veredicto. La gente hoy en día está jugando con un soberano Dios. Lo tiene como de verdad, si fuera como un muñeco. Ellos tienen tantas religiones, miles, cientos de miles y posiblemente millones de ídolos que ellos llaman dioses. Entonces miran a Dios, el verdadero y solamente el único Dios, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la palabra. Y sí, el Señor tiene hijo. Ok, vamos a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, y vamos a encontrarnos con una situación poquito, ¿verdad? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, andando tanto tiempo con el maestro, y nosotros muchas veces somos iguales. Voy a ir a otro versículo y voy a volver para que entienda el dilema de esto. Ok. Primera de Juan capítulo 2 dice en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Están andando con el Señor 3 años y más, posiblemente 3 años y medio.
Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estamos viviendo en estos tiempos en donde tienen castillos, mansiones, y lo llaman templo, lleno de miles de personas. Pero si le pregunta al pastor cómo se llama su grey, hay muchas veces que ellos ni conocen quién están ahí, quiénes son de ellos, de eso. Ok, tienen aire acondicionado, tienen unas lámparas de cristales, todo bien caro, todo de eso. ¿Por qué? Por los deseos de los ojos. Y ellos cayeron en lo mismo. Y mira lo que él le dice. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Porque cuando haya un gran terremoto o hay un fuego, como en estos tiempos que está pasando mucho en diferentes lugares, ¿dónde están las casas? ¿Dónde están las personas que vivían? Estas personas que fueron víctimas de volcanes, tanto en Guatemala como en Hawái. ¿Dónde están las casas? Porque viene un desastre, viene la devastación y ahí se fue la casa. Yo perdí prácticamente mi casa. Yo estando aquí en los Estados Unidos y mi casita allá en Puerto Rico, y cuando a mí me mandaron las fotos, yo dije, ok, Señor, no gran cosa. Estamos aquí, estamos bendecidos. Mi esposo tiene todo lo que necesita. Yo no me preocupo por eso. Y si yo y mi esposo estuviéramos allá en Puerto Rico, ¿quién sabe lo que podía suceder? Muchas personas murieron no por María, murieron por no ser atendido, porque cuando se fue la electricidad no le trabajaba el mecanismo de sus máquinas que ellos necesitaban para sobrevivir. Y ellos están más pendientes a lo que ven. ¡Ay, qué lindo ese edificio! Si tiene una casa bella, que Dios lo bendiga. Pero son cosas efímeras, especialmente para estos tiempos, porque muchas cosas van a acontecer. Y dijo él, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos ahora por uno que yo reservé para mostrar la segunda vez que él le habla algo semejante con más detalles. Lucas capítulo 19, versículo, vamos a ver, 40 y... Lucas, estaba mirando en Juan, Lucas capítulo 19. Ok. Mira lo que dice. Porque él se encuentra con el asunto de los fariseos y los saduceos, los bien religiosos. Y hay personas que son tan religiosos que se creen que son más santos que el mismo Señor, aún en estos tiempos, ¿verdad? Mira lo que dice. Fue cuando comenzó el pueblo sacar las palmas y están diciendo cosas maravillosas, pues eso estaba también escrito. Pero vamos a llegar a lo que dijo. Vamos al 39. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Que si
¿Fueran piedras reales? No sé. Podía ser piedras, personas que no conocen al Señor. Puede ser una cosa o la otra. Él lo sabe. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cogió ese momento mirando para decirle este detalle. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Como quien dice, tú no me reconoces como Mesías. Y yo vine. Yo soy el cumplimiento de Isaías 7:14, Isaías 9:6, Miqueas capítulo 5, 1 y 2. Aún habla de cuando le dan en la mejilla en ese versículo. Dice, mas ahora está encubierto tus ojos. Como no quisieron aceptar, cuando uno no acepta la verdad de la palabra, Satanás tiene derecho para cegar. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no la visitación del enemigo. El Señor tendría un poquito más de 30 años cuando ya se estaba acercando el tiempo de su sacrificio. Entonces se habló de una generación que son 40 años. En el año 70, después que Él murió y resucitó, Tito, el general del ejército romano, entró. Terminaron con esa gente. Estuvieron 2 años anterior de eso, porque eso está en la historia. 2 años antes, un grupo salieron por la profecía. Los demás se quedaron y fueron matados. Terminaron con todo, cogieron ese mismo templo que fue señalado por los discípulos. ¿Y por qué no quedó piedra sobre piedra? Porque el templo tenía oro y lo estaban despojando. Por eso que dice, y te sitiarán, ir alrededor en toda esquina que no hay escape. Para entonces el botín de ellos era el oro, que ellos sabían que el templo, porque ellos no hacían basura para el Señor. Ellos hacían y formaban, ¿verdad? Sus adornos era oro y plata y cosas preciosas. Ok, la palabra visitación es la palabra episcopei, significa una inspección, significa el acto por la cual Dios mira, observa y escudriña las maneras, los hechos y el carácter del humano para poder juzgar sus hechos. Según si hicieron bien, si hicieron mal, puede ser una inspección de gozo, como el rapto, cuando el Señor se lleva a su gente, y no antes de ser perseguido, porque el pueblo del Señor le gusta todo bien fácil, y nos enseñaron que nosotros no íbamos a ver ninguna prueba, pero no estaba hablando de la persecución, estaba hablando de la gran tribulación. Ok.
Y notas en Mateo capítulo 24, los discípulos le hacen 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son 3 preguntas. Mira lo primero que plantea el Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ok, vamos al engaño. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Este es el apóstol Pablo y le dice a los de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, hay una distinción. Nosotros, es decir, si yo digo algo que está fuera de base, no lo aceptes. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y no es maldito. La palabra significa consagrado, pero esa consagración no se está hablando de cuando nosotros nos consagramos como santificarnos o que el Espíritu nos ayuda a la santidad. Está hablando de que así mismo como Jesús pagó un precio para apaciguar la ira. Y esa ira se vio porque aun cuando estaba el Señor sobre el madero, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo una densa niebla, lo que tipifica lo que es el pecado. El pecado decimos que es como una niebla negra. Y por ese momento, porque Él vino también como humano, pero Dios 100%, humano 100%, y Él sintió la separación. El pecado separa. Dios aborrece pecado. Ok. Así que no podemos hablar otro evangelio. Nosotros tenemos que hablar lo que el Señor nos dio. Vamos a 1 de Timoteo. Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y habla de los alimentos, pero ese no es el issue más importante. Mira lo que dice también 1 de Timoteo capítulo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas. ¿Sabes? Cuando le dan ese sentir de oír cosas nuevas, están como los estoicos y los epicúreos. Dice: sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Estamos pasando por lo mismo en estos tiempos.
la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Ese fue el último detalle. Mira el segundo. Capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, 3 al 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No lo van a poder soportar, no lo quieren escuchar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero yo tengo un dicho y un concepto. A mí me toca, a mí, Rosa María Santiago López, me toca a mí buscar en la palabra para ver si mi pastor, mi pastora, mi maestro me está hablando según la palabra. Estamos en esa cosa que somos como Adán y Eva. Que la mujer que me diste, el serpiente me engañó. Y el serpiente, el verdadero serpiente, no Satanás, el verdadero serpiente no tenía a nadie quien culpar. Él fue castigado para arrastrarse físicamente porque él tenía patas. Y él fue también mandado al Señor para que fuera, ¿verdad?, castigado. Ok, mira lo que dice en segunda de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas, capítulo 2. Entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, en secreto, ellos planifican estas cositas. Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia, está hablando de los falsos profetas y maestros, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. CDs, DVDs, libros, todas esas cosas. Ellos se hacen ricos y la gente están cayendo como gallinita. Acuérdense, las ovejas conocen la voz de su maestro, de su pastor. Y no estoy hablando del pastor aquí en la tierra, del pastor que es Dios, el Hijo de Dios. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí sigue diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que se rebelaron, ¿qué piensa el humano que Él no va? ¿Tú te crees que nosotros vamos a huir de la ira de Dios? Él es soberano. Nadie sabe el tiempo destinado, solamente el Padre, porque está en su poder, en su potestad. El mismo Señor, hasta que su Padre nos diga, ahora, porque nosotros vamos a pasar por cosas, tenemos que ser sacudidos. Ahí es donde se va a conocer quién es trigo, quién es cizaña. Usted y yo no somos los que decimos, este es cizaña y este es trigo. El Señor conoce lo suyo. Él es el que va a separar en los tiempos, bien calientito, en la prueba. Ahí es donde se conoce quién es quién. Yo fácilmente puedo decir muchas cosas,
Pero todos los días yo le digo al Señor, si tú ves en tu omnisciencia, potencia y todas las demás cosas, atributos que tú tienes, que yo me voy a perder para que yo sea un obstáculo, una piedra de tropiezo para mi familia, para mis vecinos, para lo que sea. Mira, sálvame ahora y me lleva, porque le haría una gran justicia al mundo. Y el Señor sabe quién lo va a negar y quién no lo va a negar. Así que quiero presentarle el plan de salvación. Es lo más fácil. Yo lo hice en mi cama en 1974. El Señor me escuchó. Le dije, la vida que yo estoy llevando no es normal. Y de ahí en adelante dijo, eso es lo que yo estaba esperando. Que tú abrieras tu boca, que tú confesaras que tú necesitabas que yo entrara a tu vida para salvarte. Y la segunda semana de agosto voy a cumplir 44 años en el Evangelio. Él lo hizo todo. Yo solamente me presento delante del Señor. Así que toma estas palabritas, repítelo. Son bien fáciles. Dios, he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Lávame con la sangre de tu Hijo amado. Yo te doy gracias que Él murió en mi lugar. Te pido que tu Santo Espíritu me dirija los pasos que tengo que coger y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto de todo corazón. Te pido perdón. Padre, yo te pido que tú te manifiestes en cada vida, Señor. Que este mensaje es sencillo, Señor. Es el mensaje que tú me diste. Que tú toques esos corazones, que ellos abran su corazón, Padre. Que sean verdaderos con ellos mismos, pero especialmente contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los sanes espiritual, emocional, física, financiera, socialmente. En el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria tuya. Señor, te doy gracias. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense una iglesia que predique la verdad de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.